Buenas tardes a todos, bienvenidos. Les felicito porque, como dice Pablo, ustedes aman al Señor, aman su palabra. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Tengan la bondad de ponerse de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de sentarnos a tu mesa para recibir el alimento espiritual de nuestras almas, de nuestras vidas. Gracias, Señor, por bendecirnos, enseñarnos e instruirnos para caminar en el sendero que tú has puesto delante de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a que tu palabra anide en nuestros corazones, que se haga vida dentro de nosotros. Muchas gracias por sanarnos, por llevarnos a otro nivel de enseñanza y de aprendizaje. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 21 en adelante. Dice: ahora bien, hablando Pablo, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. La mayoría de nosotros, mis queridos, no hemos logrado entender realmente qué significa haber sido alcanzados por la gracia y la misericordia del Señor para apuntarnos en el libro de la vida. ¿Qué vio en nosotros? Lógicamente no vio nada bueno. Pero ¿cuál fue su deseo realmente de nosotros? Fíjese que cuando el Señor puso a Adán en el huerto del Edén, dice que lo puso para que lo labrara y lo cuidara. O sea que la responsabilidad de Adán y Eva era ampliar el huerto, llevarlo a toda la tierra. Esa era su función, que ellos labraran el huerto, lo fueran ensanchando poco a poco para llevarlo a toda la tierra de aquel tiempo. Pero ya entró el pecado y ya no lo hicieron. Entonces el Señor, como sus planes siempre se van a cumplir, buscó otro medio. Buscó a Noé, pero vino Noé y también falló, se emborrachó y arruinó totalmente, en parte, el plan que Dios tenía para él. Luego busca a Abraham. Con Abraham empieza una nueva prueba, por así decirlo. Abraham sí va a ensanchar el huerto, lo va a llevar hasta toda la tierra. Por eso le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y con Abraham, lógicamente, nace las tribus de Israel. Pero vino Israel
empezaron a agarrar un título, como hablábamos creo que el domingo, agarraban un título que Dios era el Dios de Israel. Eso quiere decir entonces que para ellos Dios no tenía nada que ver con las demás naciones, o sea, con los gentiles. Dios era propiedad de ellos. Y entonces se levantan los diferentes jueces de Israel y llegamos a dos, a Shammai y a Gilel. Y Shammai había prohibido que los judíos le llevaran al Dios de ellos, se lo llevaran a los gentiles. Por eso es que usted ve, y cuando leemos el Nuevo Testamento, tenemos las pruebas, que Pedro incluso le dice a Cornelio, tú sabes que para mí como judío es inmundo entrar a tu casa, porque tú me contaminas a mí. En el momento, le está diciendo Pedro, porque he sido enseñado que en el momento en que yo entro a tu casa, toda tu inmundicia se me pega. Y eso va a evitar que yo pueda entrar al templo, porque ya quedé inmundo, para que vea cómo un concepto religioso puede afectar tanto la vida de una persona, en este caso de una nación. Por eso es que cuando leemos el Nuevo Testamento y los Hechos de los Apóstoles, encontramos que Shammai, que era el juez más duro que había levantado 18 reglas para prohibir que los gentiles pudieran conocer al Dios de ellos. Porque Dios es solo nuestro, no tiene nada que ver con los gentiles. La pregunta es ¿por qué? Lógicamente, el sentimiento de rechazo, de odio, de rencor que tenían los judíos contra los babilonios, los persas, los romanos especialmente, había hecho mella en ellos. Entonces, lógicamente, esos perros, que eran los gentiles, así le llamaban los perros, no tienen derecho a tener Dios. Esa cultura se fue llenando poco a poco en toda la tierra de aquel tiempo. Sin embargo, Dios en su misericordia siempre ampliaba su amor y su justicia, sus bendiciones a ciertas personas gentiles, como Cornelio, por ejemplo. Cornelio es el prototipo de todos nosotros, porque aunque Cornelio era romano, él en lo privado adoraba a Dios. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Pero Cornelio logró entrar en esa dimensión de adorar al Dios de los hebreos, de los judíos. De manera que Dios, por ver su corazón, le habla que mande a traer a Pedro, y ahí es en donde se da el famoso episodio. Por eso, dentro de las reglas legalistas que los judíos tenían que respetar, estaban los alimentos. Los alimentos tienen mucho que ver. Por eso, cuando el Señor le muestra a Pedro el famoso lienzo, cuando estaba en la oración allá en la terraza de aquella casa, dice: Señor, yo no puedo comer eso. Para mí es inmundo comer eso, nunca he comido. Mis maestros me prohíben comer de eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Come, no llames inmundo lo que yo he purificado. Entonces ahí vamos viendo poco a poco cómo el Evangelio, porque el Evangelio no es solamente lo que conocemos nosotros de Jesús. Evangelio significa buenas nuevas. Entonces cada César, cada rey que se levantaba en Roma, tenía sus buenas nuevas, tenía su propio evangelio. Por eso es que nosotros, cuando ya llegamos a Cristo, se nos da a conocer el evangelio de Jesucristo. Por eso es que esas palabras son interesantes estudiarlas para conocer por qué la etiqueta Evangelio de Jesucristo, porque estaba el Evangelio de Roma, el Evangelio de Babilonia, de todos ellos, porque Evangelio significa buenas nuevas.
Cuando se levantaba un rey, un nuevo gobernador romano como Tiberio o cualquiera de ellos, ellos traían las buenas nuevas. Les voy a hacer un viaducto. Va a traer agua a la ciudad. Eso era para ellos buenas nuevas. Y entonces en medio de todo aparece Jesús con las buenas nuevas. Pero ahora viene, ¿qué buenas nuevas? Las del reino de Dios. Entonces toda esa cultura, todas esas cosas que están ahí detrás de la tinta, son las que nosotros muchas veces desconocemos y pasamos por alto. Bendigo a Dios que nos permite aprender estas cosas, porque desde hace años tengo el deseo, la intención de que mi congregación sea una congregación que conozca más a fondo la palabra. No solamente lo que vemos en la tinta, sino que nos atrevamos a ir más allá, que conozcamos, como dice Pedro, para que cuando alguien nos quiera cuestionar, ¿y ustedes por qué creen eso? Porque eso es lo que dice la Biblia. Pero yo no lo veo, no, pero esto quiere decir esto. Ahí está, escondido. Son las famosas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, pero que Dios ha preparado para los que le aman. Esas son las famosas cosas que ojo no vio. En mi caso, por ejemplo, que tengo 50 y pico de años de haberme convertido a Cristo, hasta que el Señor tuvo misericordia y me descorre el velo, me abre las ventanas. Después de 50 veces, porque he leído la Biblia una vez al año, después de leerla 50 veces empiezo a entender muchas cosas. Y entonces para mí es apasionante que el Espíritu Santo tenga la bondad y la misericordia de mostrarme estas cosas, pero no para quedarme con ellas, sino para transmitírselas a ustedes. Para que ustedes también tengan ese crecimiento, no académico, sino espiritual, y poder valorar realmente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso es que la mayoría de cristianos viven bajo el nivel de excelencia que Dios quiere de nosotros. Por eso es que Él nos escogió de entre las naciones para que nosotros hagamos lo que no hizo Adán, lo que no hizo Israel. Porque Israel lo que hizo fue que agarraron el árbol de la vida, agarraron la palabra y la encerraron. Nadie tenía derecho de estudiar lo que ellos estudiaban en la palabra. A pura piedra, a puro martillazo, el Señor ha ido abriendo poco a poco estas revelaciones. Porque esto no era solo para ellos. Pero Shammai había dicho, no, los gentiles no tienen derecho de tener a nuestro Dios. Lamentablemente todavía hoy hay iglesias así, que se encierran y solo para ellos es la revelación. Pero el Señor en su bondad y en su misericordia, como ya se acerca su venida, está abriendo poco a poco esos secretos que están ahí, que no son secretos místicos, son reales. Dentro de ese concepto tenemos este verso 21 de 2 Corintios. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros de que somos sus hijos es el que nos ungió. La palabra ungió significa que el Señor nos bañó con su presencia, con su unción, con su aceite. Entonces en el verso 22 dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Pero garantía de qué? De que ahora ya no somos lo que nosotros éramos antes. Y aquí es en donde la palabra pone, por así decirlo, el dedo en la llaga. Cuando nosotros vivimos bajo el nivel de santidad y de excelencia que Dios nos espera de nosotros, estamos ofendiendo su deseo de que nosotros vayamos a otro nivel de vida.
Nosotros ya no somos ni pobres, ni menesterosos, ni nada de eso que éramos antes. Porque ahora el Señor nos ha alcanzado y nos ha cambiado de naturaleza. ¿Pero para qué? Para que el mundo vea que el Dios de Israel también es el Dios de nosotros. Y que tengan ellos la oportunidad, como hablábamos el domingo con eso de los esclavos, que tengan ellos también el deseo de ser como nosotros. Por eso Pablo decía en sus mensajes, imítenme a mí, vivan como yo, hablen como yo, exprésense como yo imito a Cristo. Lamentablemente la iglesia evangélica, que no ha sido enseñada a este nivel, todavía sigue mostrando las virtudes de su familia, de sus raíces. Y tenemos que desprendernos de ahí y empezar a vivir una vida digna, como dice la palabra, digna de una salvación tan grande. Entonces, en esta carta que Pablo está escribiendo a los Corintios, tiene un paralelo con Efesios 1:13. Vamos a ver si me hace el favor, David. En él también vosotros, hablando Pablo a los Efesios, después de escuchar el mensaje de la verdad, vea el proceso, después de escuchar el mensaje de la verdad, que es el Espíritu, el Evangelio de nuestra salvación, segunda acepción, y habiendo creído. Entonces la primera pregunta que surge es, ¿hemos seguido ese protocolo? ¿Ya escuchamos la palabra? Sí. ¿Ya conocimos la verdad? Sí. ¿Ya somos salvos? Sí. Ahora, ¿ya hemos creído en Cristo? Sí. Ahora fuimos sellados en Él, con el Espíritu Santo. Aquí es en donde empieza la cosa a ponerse difícil para aquellos que cuestionan la realidad transformadora del Espíritu Santo. Por eso es que esto que usted va a aprender hoy es muy importante para su propia vida, así como lo ha sido para la mía. Entonces sigue diciendo que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu de Dios viene hacia nosotros después, primero, de haber escuchado la palabra. Segundo, cuando ya aceptamos el Evangelio de la salvación. Tercero, cuando ya creímos en eso. Ahora, como último recurso, viene el Espíritu Santo, ¡pum!, y nos sella. Ahora vamos a hablar del sello. ¿Qué es el sello? No son las lenguas, no son las manifestaciones, no son esas cosas que muchas veces, esa parafernalia que a veces los evangélicos tenemos, no son los dones. El sello del Espíritu Santo es algo mucho más profundo y más serio de lo que hemos creído. En Hechos 1:8, el Señor le da instrucciones a sus discípulos cuando ya ha resucitado, y antes de irse al cielo les deja instrucciones. No se vayan de Jerusalén, espérense ahí, hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo de la promesa. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y ese poder que van a recibir les va a dar el valor de ser mis testigos. Ahí lo vamos viendo ya. Cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y les ponga su sello, eso va a hacer que ustedes tengan el valor de testificarme. Ahora, ¿por qué? Porque en ese tiempo, como hoy, había muchos que rechazaban a Jesús como Señor. Porque los judíos no podían creer que un carpintero que clavaron en una cruz fuera Dios. No lo podían creer. Y había una persecución terrible
especialmente porque Nerón en este momento ya está es el gobernador de Jerusalén a través de Roma y había matado a muchos creyentes en Cristo. Entonces tenían miedo de hablar. El Señor lo sabía. No tienen miedo porque cualquiera los va a matar. Entonces, si tienen miedo de hablar de mí, ¿qué necesitan? Poder, autoridad. Pero eso no lo tienen ellos inherentemente. Necesitan que alguien se los dé. Para eso era importantísima la venida del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no viene y es derramado sobre ellos, nosotros jamás habríamos escuchado el Evangelio de Cristo. Porque ellos no tenían el valor de hacerlo. El Señor lo sabía. Necesitan el poder que solo yo, como Espíritu Santo, hablando Jesús, solo el Espíritu Santo les puede dar. Ahora aquí es en donde empezamos ya a cuestionarnos a nosotros mismos. Cuando yo no testifico de que soy hijo de Dios, cuando yo no doy testimonio con mi vida, con mis acciones, cuando me escondo, cuando me enclaustro, cuando cierro la oportunidad de que otros vean a Cristo en mí, es porque no tengo ese poder. Hoy ya no le llamaríamos que da miedo. ¿Cómo le llamaríamos hoy? Que da vergüenza. Da vergüenza decir que somos evangélicos. ¿Por qué? Por el estigma de que los evangélicos son ciudadanos de tercera clase. Son ignorantes. Entonces, eso todavía sigue vigente. Con razón, muchos cristianos evangélicos se niegan a dar testimonio. Hacen sus cultitos, leen su palabra ahí en su casa, pero de ahí en la cuadra nadie sabe que son cristianos. Porque tenemos ya no miedo, vergüenza de que nos estigmaticen. Ustedes son evangélicos, ¿verdad? Esa palabrita, para el orgullo de muchos, es lacerante. Porque es como rebajarnos de nivel social. Entonces mejor me quedo callado. Vivo mi evangelio en mi casa con los míos y se acabó. No muestro lo que dijo el Señor. Y me seréis testigos. Pero veamos el orden. Primero Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí es en donde estaba la élite religiosa que nunca lo quiso. Ahí estaban los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote que lo crucificó, Anás y Caifás. En Jerusalén vivía la flor innata de los que odiaban a Jesús. Ahora viene Jesús y les dice, ahora vayan a Jerusalén, donde a mí me odiaron, ahí vayan primero. Por eso es que hay muchas familias que se separan. Porque cuando alguien se convierte a Cristo, como nos contaba un hermano ahorita, lo hacen a un lado. Que no queremos evangélicos entre nosotros. Es que ya se volvió aleluya. Es que ya dejó la religión de nuestros padres. Un montón de estigmas. Y el Señor les dice, ahora van a Jerusalén. Donde a mí me rechazaron y a ustedes también, vayan, pero ahora con el poder. Y la prueba la tenemos en el mensaje famoso de Pedro. ¿Dónde predicó Pedro su primer mensaje? Ahí. ¿Y cuántos creyeron? 5,000. Tanto que después leemos en Hechos que los llamaron en privado, no prediquen en ese nombre. Les prohibimos. ¿Y qué dijeron ellos? Disculpen, no podemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y los chicotearon, ¿va? Pegaron sus buenos latigazos. Entonces, para que ellos lo pudieran hacer, para que ese pescador de un nivel bajo socialmente hablando, ahora se levanta como un paladín, como el vocero del grupo. ¿De dónde sacó Pedro ese valor? Espíritu Santo. Entonces hagamos un alto.
Usted no tiene valor de testificarle al guardia que cuida su cuadra, de llevarle un chocolate a medianoche con un pan con frijoles en el nombre de Jesús. ¿No se atreve? Usted no tiene el sello del Espíritu Santo. No tiene el sello. No nos engañemos. Porque quien me da el valor a mí de testificarle al guardián de nuestro edificio donde nosotros vivimos, de que soy pastor, es el Espíritu Santo. Y que me vea con respeto, que me vea con la dignidad que el Espíritu Santo me da. Y luego sigue diciendo en toda Judea. ¿Por qué Judea? Porque la tribu de Judá, que eran los sacerdotes, también rechazaron a Jesús. Vayan a Judea. Y por último a Samaria. Ya sabemos. ¿Por qué a Samaria? Porque los judíos y los samaritanos, ¿qué dice? No se odiaban. Entonces vayan a Samaria, a esa gente que ustedes odian, porque los samaritanos no los odiaban a ellos. Eran los judíos los que los odiaban a ellos. ¿Por qué? Porque la historia nos muestra a través de Jeroboam y todos ellos que eran una tribu mezclada. Había habido un sincretismo religioso ahí. Ahí vayan. Entonces da cuenta que lamentablemente nosotros no hemos entendido que el Espíritu Santo nos ha sellado para que tengamos el valor de ir y mostrar a Cristo en nuestras vidas, en nuestros hechos, en nuestra conducta, precisamente donde somos rechazados. Por eso es que tarde o temprano nos ganamos, por así decirlo entre comillas, el respeto de esa gente. Pero primero hay que sufrir el desprecio. Hay que sufrir que nos echan la basura. Ahora, ¿de dónde sale todo eso? Eso es lo que vemos en Hechos. Y luego hasta los confines de la tierra. Por eso es que hay iglesias que es más fácil que llenen 3, 4 buses y se vayan a Sonsonate, se vayan a San Miguel, pero no en su cuadra. Y no es eso lo que dijo Jesús. Primero en su casa, con sus primos, sus vecinos, el rico de la cuadra, que lo vea. Pero para eso se necesita el sello del Espíritu Santo. Ahora ya vamos a entrar a esto. Ahora bien, ¿qué significa esto en el primer siglo? ¿Y por qué para la iglesia de Cristo esto no tiene tanta importancia para enseñarlo a sus miembros? ¿Por qué es que muchos de nosotros nunca hemos escuchado un mensaje como este? O una clase, más que nada. Por eso para mí, insisto, cada vez que usted viene a escuchar algo de la palabra, es una clase, es una materia, no es un mensaje. Es una clase, y me gusta ese término, y me gusta usarlo con su permiso, porque necesitamos aprender y ser enseñados. Porque si nadie me enseña, ¿cómo voy a aprender? Entonces, ¿qué significaba esto del sello como garantía en el primer siglo? ¿Y por qué la iglesia contemporánea no enseña esto a sus miembros? Por eso es que andamos como sonámbulos ahí en la calle, viviendo vidas pobres, paupérrimos, necesitados, mendigando a veces cuando nosotros tenemos el potencial de dar, porque tenemos el poder, la esencia de Dios está en nosotros. Pero ¿por qué es que no lo hemos entendido? Porque nadie nos lo ha enseñado. ¿Por qué hay tanta gente en las iglesias que no dan testimonio de su fe en público? Por eso quizá yo soy necio al decir, aquí todos somos santos. Aquí, en estas 4 paredes, todos somos evangélicos. Pero ¿qué somos allá afuera? ¿Qué somos con el Señor que pasa con el canasto del pan tocando su bocina? ¿Qué somos? ¿Qué Él ve en nosotros?
¿Qué ven los señores que recogen la basura? ¿Qué ven en nosotros? O sea que cuando yo le hablo de esto, mis queridos, es porque el Señor nos ha dado el privilegio de vivirlo. Es porque el Señor nos ha dado la unción. Por eso dice que ahora bien, el que nos confirma de que somos cristianos, hijos de Dios, y el que nos ungió es Dios. Entonces, ¿por qué incluso tantos líderes y pastores no tienen en claro la acción selladora del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos la tendencia de confundir los dones del Espíritu con las manifestaciones y por eso los rechazan? Porque aquí hay un programa obsoleto, oxidado y viejo de que hablar del Espíritu Santo es hablar de lenguas, de temblores. Y no es eso lo que estamos hablando del sello, de lo que me da el valor de decir gloria a Dios en público. Que cuando voy al banco y las cosas me salen bien, puedo expresarle al cajero gloria a Dios. Que cuando yo llamo por teléfono a un problema que tenga con alguna tarjeta, decirle a la señorita o a alguien ahí desconocido, bendiciones, que el Señor le bendiga. Gracias, amén, amén. Tener el valor de expresar mi lenguaje cristiano. ¿Cuántas personas en esos call centers son cristianos y no escuchan a todos sus clientes que los llaman, decirle que el Señor le bendiga, gracias? Porque a lo lejos se oye, amén, amén. Como quien dice, me despertó, yo también soy cristiana. O sea, es una cuestión de vida diaria, mis queridos. Entonces, ¿por qué tenemos la tendencia de confundir los dones del Espíritu con las manifestaciones? Ignorar la cultura del tiempo del segundo templo nos hace cometer. Ahora vamos a ver de dónde viene esto. ¿Por qué Pablo usa ese lenguaje? Pablo no está descubriendo nada, sencillamente está usando un lenguaje común y corriente que ellos entendían perfectamente. Quienes no lo entendemos somos nosotros. Porque la Biblia no se escribió para los salvadoreños, se escribió para los judíos. Solo que ahora nosotros al Dios de Israel lo hemos aceptado como nuestro Dios. Por eso necesitamos, insisto, con todo su permiso, este tipo de clases para poder entender nuestra nueva naturaleza. En aquel tiempo los potentados ricos y los de la clase alta, o sea los patricios, acostumbraban sellar sus cartas con su sello personal. O sea, los ricos tenían dos cosas de ellos. Tenían su perfume y su sello. ¿Se recuerda cuando Mardoqueo es levantado al primer nivel como segundo después del rey Asuero? ¿Se recuerda? ¿Qué le dio el rey a él? El anillo, para que sellara. Mardoqueo, tú vas a ser el segundo, toma mi anillo. Pero no era un anillo, era el sello. ¿Qué hicieron con José en Egipto cuando lo pusieron a segundo? Le dieron su anillo, su báculo y su anillo. Esa costumbre ha venido desde siglos y ahora en Israel se acostumbra que los ricos tenían ese anillo con su nombre, su cara, que era su sello personal. El otro producto que tenían propio ellos era su perfume. Por eso que cuando Jesús fue invitado a la cena con aquel fariseo, dice: entré a tu casa y no me ungiste con tu perfume, pero esta mujer no ha dejado de ungirme. No me besaste y no me diste agua para lavar. Ahora la pregunta es, ¿qué es eso de que no me ungiste con tu perfume? Muy sencillo, no me participaste tu perfume para que cuando yo salga de tu casa, nadie huela tu aroma y sepan que estuve en tu casa, porque era fariseo. ¿No se ha dado cuenta que algunos de nosotros de repente usamos un perfume y queda, ¿qué tal, cómo está?
y queda impregnado. ¿Se han dado cuenta, sí o no? Eso es lo que está haciendo ahí Jesús. Al no ungirme con tu perfume, fariseo, estás demostrando que no quieres que cuando yo salga se huela en mí tu perfume. Te da vergüenza. Por eso le dijo: Simón, tengo algo que decirte. ¿Se recuerda? Y Simón, ¿qué esperaba? Que le hablara mal de la mujer. Al contrario, la levantó. Porque ahora, ¿a qué huele Cristo después de esa cena? ¿Al perfume de quién? Ah, Jesús estuvo con esa mujer. ¿Ya lo veo? Entonces, estos ricos tenían su propio sello, y lo que hacían era que cuando escribían una carta, tomaban un poco de lodo, lo mojaban, lo echaban ahí, ¡pum!, ponían su sello en esa carta. ¿Qué indicaba eso? Esa carta que ellos mandaban, después de escribirla y la sellaban, estaban indicando que lo que decía ahí en esa carta era indicativo que había sido escrito por su propia mano. Esa carta era un instructivo que el rico, el poderoso, el patricio, enviaba a decir a alguien, y el sello era indicativo de que era de él personalmente y que él había escrito esas instrucciones de su propia mano. Eso tenía otro sentido. Esa carta era de su propiedad. Por lo tanto, nadie tenía derecho de romperla, porque hacerlo era desafiar su autoridad. Ahora salgamos de la carta y vengamos a Pablo. Nosotros hemos sido sellados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta carta está escrita la palabra del amo que la escribió. La diferencia es que estas cartas estaban cerradas. Nosotros, dice Pablo, que somos cartas, ¿qué dice? ¿Y por qué dice abiertas? Porque estos señores que están leyendo y que están oyendo lo que Pablo ha escrito, ellos saben lo que era una carta sellada. Vamos a verlo ahorita. Entonces, lógicamente, lo que esta cultura está haciendo es: esa carta es de mi propiedad y nadie tiene derecho a borrarle ni una letra ni una palabra, porque eso sería desafiar la autoridad del que le escribió. Eso nos lleva a que nadie, aparte del Espíritu Santo, tiene la autoridad de decidir quién ha sido sellado con el sello de la salvación, porque hacerlo significa quitar la autoridad del Señor y ponernos nosotros en su lugar. Por eso tenemos prohibido decir que alguien no ha nacido de nuevo. Eso no nos toca a nosotros. Después de todo el protocolo: escuchar, oír, creer, ser salvo y entonces sellado. Por eso vemos gente que aparentemente no son salvos. No nos toca a nosotros que juzgar, porque allá adentro hay algo escrito, algo sellado, que no nos ha sido autorizado ponerlo en duda. Entonces, comprender esta cultura nos ha dado más luces para conocer qué ha hecho el Espíritu Santo en nosotros. Ya hemos sido sellados como propiedad del amo, quien nos ha puesto como cartas abiertas para ser leídas por todos. Lo que otros lean es lo que el Señor ha escrito y nada que pertenezca a nosotros. Es decir, somos los mensajeros vivientes de la voluntad de nuestro Dios. Veamos 2 Corintios 3, 2 al 6. ¿Qué dice? Leámoslo todos. Vamos a quitar el voz clásico que usa la Biblia y vamos a poner el lenguaje actual. Ustedes, léalo. Tres. Cuatro.
Dos puntos. 5. Y 6. Ok. Entonces, si estamos conscientes que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, debemos vivir en consecuencia para que todos conozcan la obra redentora del Señor a través de nuestras vidas. Eso significa que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces la pregunta que brota, regresemos nuevamente a 2 Corintios 6, 2 Corintios 3, verso 2, vamos a analizarlo ya despacio y nos vamos. Vosotros sois nuestra carta, dice Pablo, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Las otras cartas que se enviaban a través de los ricos, sellada con su sello y todo, eran selladas, eran cerradas. Pero Pablo viene y dice, nosotros somos cartas abiertas, no como las que mandan los ricos, sino que el Señor nos ha enviado como sus cartas. ¿Para qué? Para que sea leída por todos los hermanos de la iglesia, por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros. Ahora aquí me voy a tomar un segundo para explicarle con toda la humildad posible. Yo les estoy escribiendo a ustedes en su corazón. Dígale usted el resto. Una carta. Para que salgan de aquí y al llegar a su cuadra, el guardia que le abra la puerta o que le diga pasen adelante, lea en usted lo que aquí se le está escribiendo. No para que la leamos nosotros. Por eso está claro eso. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, dice Pablo, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra como con Moisés, sino en tablas de corazones humanos. Por eso es que muchas veces cuando algún pastor ve a alguien que no hay modo que desarrolle, que crezca, la pregunta que se hace es, ¿será que no estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Será que no estoy enseñando bien la palabra? Dicho en otras palabras, ¿será que estoy escribiendo mal en ese corazón? Por eso es que en la reunión de hombres, casi siempre cuando hay alguien que está haciendo algo, lo primero que le pregunto es, ¿te he enseñado yo eso? O dicho en otras palabras, ¿he escrito yo eso en tu corazón? Eso es lo que dice Pablo. Veamos el 4. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. 2 puntos. ¿Cuál es esa confianza? No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. O sea, lo voy a decir otra vez, lo que estamos escribiendo como pastores, como maestros, lo que estamos escribiendo no es nuestro. Es del Señor. Por eso veamos la semántica con mucho cuidado. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Entonces regresemos a los famosos desayunos con el tren de aseo. ¿Quién lo hacía? En nosotros. ¿Quién lo hacía? El Señor. Pero nosotros disponíamos el corazón. Nosotros estábamos dispuestos a ser instrumentos de Dios para que el tren de aseo leyera algo que Él estaba haciendo. ¿Pero por qué? Y lo voy a decir claro. Porque nuestro pastor Vladi escribió, mucha, hay que ser dadivosos.
María Elena, María Helen, sean dadivosos, sean generosos. Esa palabra escrita brotó. Porque Vladi la escribió a través de la unción del Espíritu Santo. Entonces la pregunta, ¿cuánto se ha escrito en nosotros que no lo estamos viviendo? La gente no lo está leyendo. Verso 6. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. O el Espíritu da vida. Entonces la pregunta, ¿ahora entendemos nosotros qué somos nosotros, hermano? Ah, sí, pastor, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy... No. ¿Entendemos lo que somos nosotros? Ah, sí, pastor, yo soy evangélico. No. No. Somos cartas abiertas, selladas. Y cuidado, dice el dueño, ¿quién me cambia una letra de lo que yo he escrito ahí? Por eso que dijo Jesús, ni una tilde ni una jota pasarán hasta que el Señor cumpla todo. Ustedes no son cualquier cosa, mis queridos. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son cartas abiertas, selladas. No con un sello de lodo como los antiguos, sino con el Espíritu Santo. Para darnos el valor. Para darnos la gallardía de ser representantes de Dios, donde quiera que estemos, principalmente en Jerusalén. ¿Por qué esperar el día del niño para darle a los niños uno de sus dulcitos cuando puede ser hoy? ¿Por qué esperar el día de la madre para llevarle flores? ¿Por qué no hoy? Porque no hemos entendido. Por eso la importancia del Pentecostés en Hechos, eso cambió la historia. Entonces ahora el boomerang lo tiramos y regresa. ¿He sido sellado por el Espíritu Santo? Sí, pastor, muéstrame tus obras. Dijo Santiago, y yo te mostraré mi fe. Por eso se insiste y se ha enseñado, nunca venga con las manos vacías. No es que aquí haya gente necesitada de recibir un tomate, un pedazo de yuca, un poco de frijol y arroz. Aquí no necesitamos. El que necesita dar somos nosotros. Es que somos nosotros los que necesitamos dar. No es que nosotros estemos mendigando una bolsita negra con arroz y frijol y algo allá. No, es que yo y usted, perdón el orden, necesitamos dar. Por eso dijo Jesús que de su interior brotarán ríos, manantiales. Si de su interior no están brotando esos manantiales, ¿quién? Es que tendríamos que conocer ciertas zonas geográficas. Si alguna vez va a Guatemala y tiene un buen tiempo, pídale a alguien que lo lleven a conocer el nacimiento del río San Juan. Está casi en la frontera con México, adelante de Huehuetenango, San Marcos y todo eso. Es algo tan precioso, tan impactante, que es aproximadamente un hoyo como la mitad de este salón. Pero mire, son borbollones de agua que brotan del suelo, y ahí nace el río San Juan en Guatemala. Cuando yo lo vi por primera vez, me vine a la palabra. Eso es lo que Jesús dice de nosotros. Que hayan borbollones
de bondad, de misericordia, de gracia. Que no haya nada que lo detenga. ¿Te recuerdas que fuimos a conocer ahí? ¿Verdad? Me imaginé ponerle una plasta de cemento a eso para que imposible, lo revienta. Lo que Jesús dijo es que de su interior brotarán manantiales. Póngale un tapón, no puede, a menos que el tapón ya lo tenga. Eso significa ser sellados con el Espíritu Santo. No estoy hablando ni de lengua, ni de manifestaciones, ni de los dones del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. De esto lo que Pablo nos está enseñando es: ustedes son cartas abiertas, leídas por todos. Cierre sus ojos, por favor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por instruirnos y recordarnos que tú ya escribiste un mensaje indeleble en nuestras vidas. Te pedimos perdón porque hemos ocultado tus cartas. Hemos cerrado el sobre para que nadie lea, excepto en nuestra casa, y ni aún ahí han leído en nosotros lo que tú has escrito. Pero muchas gracias por recordarnos y darnos la oportunidad de vivir a otro nivel.